la empresa que manejaba de hecho, antes en Salud Digna, la empresa que manejaba la cuestión se me fue el nombre, de la dosimetría, se llamaba Seria Dosimetría, era Toluca, ¿no? Seria Dosimetría, y fue una que me empezó a dar mediciones de 40, 45 con el gerente para fregarme, ¿no? Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Tú estás jugando con mi salud porque pues, eso es para medir la cantidad de radiación, es cosa seria, ¿no? Entonces yo hablé con un físico nuclear que es pariente, es tío de la mujer, y le aventó a alza dosimetría, ¿no? Hubo un tiempo que yo traje dos dosímetros, uno de alza dosimetría, que es del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y el otro es el de Sérida, ¿no? Sérida ya no existe, ¿no? Sérida ya cerró, ¿no? Le cayó la pava, ¿no? Porque no va a estar jugando conmigo porque yo lo estoy diciendo, ¿no? Estoy diciendo que no estés jugando conmigo, ni con mi salud, porque tú estás jugando con mi dosímetro porque me quieres fregar. Quieres decir que yo estoy trabajando mal y me estás dando emisiones de 40 y no sé cuánto me dio, ¿no? Porque en base a eso yo tengo un tiempo estimado de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no la creyó, pues. En serio, dosimetría ya no existe. Lo mismo le dije a calidad 21. Calidad 21, si tú me apruebas esa sala con el blindaje con cierta habilidad, ¿por qué? Porque era varita, era enjarre varita y él se cuarteó todo. Se cuarteó todo, entonces no tiene lámina de aluminio atrás. Se fuga la radiación y a un lado había un kinder, al otro lado había una escuela de cocina, un gimnasio, al frente llegaban los niños. Este, las puertas del vestidor no tenían blindaje y daban directo donde bajaban los niños y directo donde estaban la de admisión, ¿no? Le dije, no sabes qué, tienes que blindar las puertas, tienes que blindar otra vez parece que resanar, no nada más. Le digo, hubieras puesto mejor una lámina de aluminio porque la norma dice que cuando tu sala colinda con zonas que tienen un tiempo ocupacional igual al tiempo ocupacional de trabajo, tienes que redoblar al doble el blindaje por la cuestión de la gente que está de un lado. ¿Entiendes? Porque no son personal ocupacionalmente expuestos, es responsabilidad del servicio, ¿no? Porque COFEPRIS es un multón. Es como la cuestión del manejo de los DR. Los DR, la COFEPRIS te cae cuando, cuando tú realizas estudios panorámicos. Tú no puedes usar un DR para estudios panorámicos. Tú tienes que hacer una colimación, como te la indica el manual de radiología o como te lo indica tu manual de control de calidad, que tiene que ser igual a como lo indican los libros, que hay de ciertas zonas solamente tanto y cierta técnica que te dé cierto índice de exposición. Porque si tú radias de más y de más área, toda esa área no se justifica dentro del riesgo-beneficio, ¿no? Y son malas prácticas, son multas. Entonces, la cuestión del manejo del DR, el DR está bien regulado, porque el DR es una tecnología inadaptada que le han dado un uso bien mal. Un uso bien mal porque no es para hacer estudios panorámicos, para eso tiene botoncitos para colimar el equipo, ¿no? Según la norma, una norma americana tiene que haber reguladores de colimación en cada tubo de rayos X. Y luego la cuestión de la calidad. O sea, si tú estás estudiando muñeca, ¿de qué tamaño son las estructuras, ¿no? Y de qué tamaño son las lesiones? Si tú alguna vez estudiado informática, has estudiado fotografía, y viviste la digitalización de rollo a computadora, por así decirlo, digital, entiendes la cuestión de las matrices, los píxeles y cómo una cámara depende de la cantidad de píxel para la calidad de la imagen en cuestión de la definición a mayor zoom. Por así decirlo, si una matriz o un chasis tiene una cantidad de bits de 36.000 bits, por así decirlo, 36.000 bits, que serían, por así decirlo, que dentro de cada bit hay unos 15 milibits. Entonces son 15 píxeles, por así decirlo, ¿no? Y si tú en vez de usar 36.000 píxeles, que tendría un chasis 8x10, usaste 36.000 píxeles de un chasis 14x17 por una estructura que no abarca ni un 5% del, de la matriz que tiene 36.000 bits, supone que estás usando 100 píxeles para la anatomía de las estructuras que quieres valorar, en vez de usar 10.000, 15.000 píxeles que te da una mayor cantidad de, de puntos dentro de la escala de grises, ¿no? Que te ayuda a tener una mejor definición. Pasa lo mismo con la fotografía. Cuando recién salieron los celulares con fotos digitales, o sea, con cámara, cómo se miran las fotos, ¿no? De cuerpo completo. Si eran píxeles muy pequeños, ya conforme entraron el pixelaje, el encuadre y todo te da una mejor definición. Por ello, cuando un DR, dicen, no, pues ¿para qué le colimas? Para empezar, el DR no puedes tomar todos los estudios con un 14x17, porque ahí entra la cuestión de la matriz. Quiere decir que no sabes nada de informática, no sabes nada de imagen. O sea, nada de imagen porque la digitalización es cuestión de píxeles, ¿no? Y la cuestión de píxeles influye en la cuestión de la escala de grises, que es la cantidad de puntos que forman tu imagen y forman el mínimo detalle en cuestión de datos indirectos de que hay una alteración dentro del tejido blando, que hay una microfractura, ¿verdad? Por ejemplo, la cuestión del deporte, todo eso,
La densitometría ósea cuerpo completo es un estudio para valorar tejido graso, tejido muscular y por sección anatómica, ¿no? Se usa para fisicoculturismo o para entrenamientos de alto rendimiento. Para toda persona que quiera enfocarse en el deporte y hacer una buena rutina o entrenadores que quieren crear su propio método de entrenamiento y comprobar que los resultados realmente funcionan, pues es una densitometría, ¿no? Porque es un estudio que no implica dosis de radiación que se consideren medibles, ¿no? Ni siquiera necesitas usar un dosímetro para hacer estudios de densitometría, porque la radiación es tan baja porque usan sistemas de administración de dosis dual, que de ahí nació, de ahí copiaron la cuestión de la tomografía dual, de los densitómetros, porque así reduce la cantidad de dosis, aumentando la cantidad ahora sí que el volumen de área radiada en una sola exposición, regulando la cantidad de dosis. Pero en tomografía lo que pasa es que luego el automodulador está tan bajo que si tú le pones 140 kilovolts, 250 miliamperes al momento que tienes la adquisición, si tú no has revisado cómo está programado tu automodulador, de esos 140 te los va a bajar a 50, 70, depende cómo esté modulado y la cantidad de ruido a la que esté programada. Es donde tienes que checar. ¿Por qué? Porque no te va a dar y hay ciertos estudios que necesitan una cierta cantidad de kilovolt y miliamper para que sean diagnósticos. ¿Por qué? Por la cantidad de área. Esos sistemas se usan en estudios como toracoabdominales, ¿no? Toracoabdominales porque hay una variación, o en tórax hay una variación muy considerable, que es la cuestión entre también la del talón del ánodo, que es lo mismo que aplica, ¿no? Porque hay una diferencia muy considerable de la densidad de la anatomía por decirlo, cierta parte del tórax hacia abajo cuando ya entra la cuestión que es abdomen, ¿no? Región abdominal, pasando las cúpulas diafragmáticas. Tienes el hígado, tienes el otro, y no es la misma cantidad de dosis que debería aplicar de una área a otra. Ahí es donde se usa la modulación. Porque si tú tienes contraste, que es más denso en la adquisición, y tienes tejido, pero al momento que tú haces un estudio contrastado, no lo estás haciendo solamente para angio, o sea, enfocado al vaso, sino también a la cuestión del tejido blando. Ahí te va a crear un artificio y te va a crear una diferenciación muy, muy enfocada hacia lo que es el vaso más que hacia el tejido, y vas a perder calidad en cuestión de tejido blando, que cuando es un estudio contrastado es como que lo que más importante, ¿no? Entonces ahí es donde se apaga, es donde se apaga. Porque se apaga, ¿por qué? Porque te va a crear una confusión al momento de que haga la detección y haga el cálculo automático, ¿no? Ahí es donde no aplica. No aplica, es como el CAE, ¿no? El CAE, que es el control automático de exposición que usan los equipos de fluoroscopía para los estudios contrastados. Ciertos estudios te lo marca por norma que el CAE tiene que estar apagado. ¿Por qué? Porque no es un estudio que se enfoque solamente a la cuestión del medio de contraste dentro de la luz interna de la parte que tú quieres realzar con medio de contraste, que obviamente al tener medio de contraste aumenta la atenuación del rayo sobre la parte anatómica. Entonces, ahí lo que hace es enfocarse más a la cuestión del contraste que a la cuestión del tejido blando. Entonces hay ciertos estudios en los que tú tienes que apagarlo. Eso viene en la literatura, ¿no? También hay otro tipo de estudio por densitometría que es para valorar lo que son las prótesis, ¿no? Las prótesis de cadera. Por ejemplo, en densitometría ósea tú de ley, haz de cuenta que como lo indica la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mexicana de Metabolismo Óseo Mineral, es que tú tienes que medir a tu paciente sin zapatos y tienes que pesarlo sin ropa siempre que lo vas a hacer un estudio. Siempre que vas a hacer un estudio tienes que fijarte muy bien en la cuestión de los datos demográficos y la cuestión de la etnia, ¿no? Si es asiático, si es afroamericano, si es latino, porque las enfermedades también varían y la cuestión anatómica y las mediciones que se realizan a nivel mundial para hacer un cálculo comparativo se realizan por etnia, ¿no? Porque cada persona y cada entidad y cada raza tiene diferente tipo de metabolismo. También depende mucho de la región y depende mucho de la alimentación y del tipo de vida que lleva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú haces la medición y se recomienda que siempre se realice, una vez que te realices en una parte con un equipo, siempre te lo tienes que realizar en esa parte con ese equipo y con ese mismo operador. Por eso es que yo se la metí a Salud Digna por la cuestión de la rotación de personal. Por la cuestión de rotación de personal, que tú aprendas y domines la densitometría y te certifiques, quiere decir que tú tienes que estar siempre en el servicio y no te pueden estar cada rato moviendo o cada rato cambiando de personal, que uno de los mayores problemas que tienen las empresas es la cuestión de rotación de personal, porque cuando ya tienes capacitada a una persona, porque no hay un escalonamiento, porque no hay un crecimiento, porque no se le valora, obviamente la persona se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que otra vez vuelve a empezar
la escalera de crecimiento. Otra vez hay que volver a capacitar a la persona y otra vez baja la calidad. De aquí a que lo vuelve a capacitar, de aquí a que lo capacita, ya se te va otra vez. Y vuelve a empezar. Entonces la empresa nunca mejora, nunca mantiene un control de calidad alto. Siempre hay variantes. ¿Por qué? Porque no tiene una capacidad de retención de talento. Entonces, la rotación de personas es una de las cosas. Y con ese curso de sintometría se supone que ya no tendrías que moverlo, porque si se te ve el técnico, pierdes la certificación, porque la certificación la tiene la persona que pasa, no la sucursal. La persona que pasa un estudio de certificación a nivel internacional en enfermedades metabólicas óseas, diagnóstico y tratamiento en osteoporosis, ¿no? Que es la más frecuente. Pero cuando tú haces una medición y el paciente ya es regular, o sea, que va cada año, si por ejemplo si el año pasado medía 1,64, el momento que tú metes los datos demográficos te aparece por ende el estudio pasado, o sea, el estudio basal, el estudio del año pasado, y te aparecen las mediciones, la altura y el peso. Entonces tú ya puedes hacer una comparación de la altura del año pasado y del peso del año pasado. Tú ya detectas pérdidas de peso y pérdidas de altura. Por ejemplo, si el año pasado medía 1,64 y este año mide 1,62, hay una pérdida de altura de 2 centímetros. Y como no lo mediste con zapatos, esa pérdida de altura es considerable. Es un dato clínico, el cual te da una indicación de que tú tienes que hacer un estudio lateral de columna para rastrear una fractura por aplastamiento, que es lo más probable, por lo cual se haya generado una pérdida de altura de un año a otro de 2 centímetros, por lo que se le generó una fractura por aplastamiento. El paciente no se realizó estudios de columna, fue asintomático, solamente en el momento sintió un dolor, o levanta pesas y solamente de repente sintió un dolor y ya después se le pasó porque fue una fractura por aplastamiento, porque el paciente tiene una enfermedad metabólica o simplemente porque cargó demasiado peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no se detecta a tiempo, el tipo de tratamiento que se le da es más complicado, más caro, y pues, obviamente si es salud pública, eso es más dinero, ¿no? O si es privado, pues muchísimo más, ¿no? Algo que sería menos complicado de tratar sería algo ya tipo quirúrgico, ¿no? Entonces, ahí tú detectas una fractura por aplastamiento o detectas un aumento de la cifosis o de la lordosis de la columna, porque pueden ser por dos cosas, ¿no? Pueden ser por varias cosas. Entonces, ahí tienes que hacer un barrido lateral de columna. El mejor método quiropráctico para valorar la columna, que no estés sometiéndolo a posiciones de dosis con tantos barrios para hacer un estudio panorámico, pues es la densitometría ósea por el tamaño. Aparte tienes muchos datos que son muy relevantes para un quiropráctico. Y así no estás batallando con, con estudios radiológicos de columna, que los estudios radiológicos de columna son estudios de mayor dosis, que obviamente mucha gente no quiere hacer el tratamiento porque no se quiere tomar tantos estudios de columna. Tanto estudio de columna y una inversión de este tipo pues es mayor, ¿no? Y creces tu negocio. Por ejemplo, ahí donde estaba yo tenían gimnasio y eran los mismos socios, ¿no? Gimnasio, natación, todo. Es un estudio de un equipo de densitometría, es el perfecto, ¿no? Es el perfecto porque tienes un gimnasio arriba, le venden los estudios de cuerpo completo para rutinas. O sea, si tienes a un lado nutriólogos, pues es el estudio perfecto para llevar un control metabólico de pérdida de grasa sometido a una dieta, ¿no? Llevar un control, un archivo médico el cual siempre se almacena en la computadora. Puedes dar cuenta que todos esos equipos tienen que estar conectados a internet para que ese estudio se enlace a una base mundial donde se hacen mediciones de pronósticas por ejemplo, de 2010 a 2022 el índice de osteoporosis en México fue de tantos millones de pacientes, ¿no? En base a los tratamientos mejoró de aquí a 2030, bajó la cantidad de osteoporosis en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Por estar haciendo campañas de prevención de enfermedades metabólicas. Entonces es ahí donde empieza a hacer como un control a nivel país de ese tipo de enfermedad, ¿no? Enfermedades metabólicas y osteoporosis. Y entonces, si son tantos pacientes en una región, ¿cuántos tratamientos se tienen que aplicar, ¿no? Son varias cosas y se pueden incluso detectar a tiempo y llevar un tratamiento natural y no un tratamiento farmacológico que es más dañino para la cuestión de los riñones, del sistema digestivo, porque te someten a mucho medicamento, tabletas de calcio. Y es una cuestión ahí con las farmacéuticas, pues entiendes, hay como un pleito ahí, porque obviamente a las farmacéuticas le conviene más que te traten farmacéuticamente, porque eso es lo que venden ellos, a que te traten naturalmente, que realmente lo único que necesitas es un consumo alto en granos. Los granos son ricos en colágeno. El colágeno es lo que sí, el calcio no te ayuda. El colágeno es lo que ayuda a fijar el calcio que obtenemos naturalmente de los alimentos, que van a través del conducto como cuando comes pollo. Ya ves que cuando comes pollo, mueres el pollo, mueres el huesito del pollo y dentro tiene como unas porosidades donde hay como sangrita ya cocida. Pues esa sangrita es la médula ósea o la médula interna del hueso, que es sangre rica en vitaminas que va
que va circulando a través del hueso y va dándole los nutrientes y va depositando el calcio que tú consumes, que es el metabólico, en los huesos. Y lo que le ayuda a fijarlo de una edad adulta, cuando ya alcanzas un pico de masa ósea alto, que en las mujeres es a los 25 años y en los hombres es a los 30, ya de ahí la cuestión de los osteoblastos y los osteoclastos, que uno es para destrucción y uno es para remodelación del hueso. Ya reduce la cantidad, entonces la fijación de calcio en los huesos ya no es tan alta y de ahí se empieza a generar una pérdida de trabécula. El colágeno te ayuda a compensar esa cuestión y a veces hasta mejorar cuando tú tienes un estado de osteoporosis no muy avanzado, que es un tratamiento natural, que es una alimentación rica en granos. Sí, en pacientes sometidos a radioterapias, este, muchas veces sufren una descalcificación y sufren enfermedades metabólicas. Con este tipo de estudios puede llevar un control de su estado, y aparte en pacientes pediátricos tú haces un cálculo no con el valor Z-score, que es con el que se miden a todos. No te da un cálculo automático, pero cualquier pediatra, cualquier ortopedista pediátrico puede hacer una medición y ver más o menos el estado del paciente en base al resultado Z-core. Sí, el T-score es para pacientes de 25 a 30 años para arriba. El T-score, el Z-core es para pacientes pediátricos, pero no te da un resultado en sí, porque un niño no puede tener una enfermedad metabólica en cuestión de descalcificación, de una osteoporosis y una osteopenia. No la puede sufrir por su edad, porque no tiene justificado los centros de crecimiento aparte. Lo que se hace es un cálculo de la afectación de que le está provocando la terapia de radiación, que obviamente está dañando las células, y eso se calcula en base al Z-core. Pero eso ya es cuando tomas un curso de enfermedad metabólica social, ya más enfocado a médico y tratamiento y cuestión de farmacología. Aparte las enfermedades metabólicas es una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres por la cuestión de las hormonas. O sea, por la cuestión de las hormonas, las mujeres sufren muchas más enfermedades que los hombres, ¿no? Simplemente por su parte productora sufren muchas infecciones por cuestión de las hormonas también, no es por otra cosa, es cuestión de hormonal y cuestión de humedad, ¿no? O sea, los hombres estamos como que más a gusto. Estamos más a gusto y no nos quejamos. Las mujeres son las que sufren más problemas y sobre todo metabólicos. O sea, de 10 millones de personas que sufren una enfermedad metabólica, 8 millones son mujeres. 8 millones son mujeres. Las mujeres son más vulnerables a las enfermedades. En esa cuestión, los hombres pues, podemos comer tierra, no pasa nada. La densitometría también tiene la capacidad de detectar tumoraciones y neoplasias, que son medibles en densitometría ósea. Es como una forma si tú haces un estudio completo de densitometría, vas a encontrar tumoraciones o calcificaciones, o no recuerdo cuál era el otro nombre. Ahorita no me acuerdo, se me fue. Pero es un método de barrido como que te ofrece mucha información, ¿no? Más allá de solamente la evaluación de cadera y columna, ¿no? Por ejemplo, si la columna, tienes una diferencia de resultado T-score entre las 4 vértebras que miden, solamente mides 4. Una te da menos 2.5, otra te da menos 3.2, otra te da 1.5. Ok, mal, si vas a descartar las otras dos. Si tú no puedes medir más de 2 vértebras, tienes que medir antebrazo. Tienes que medir el tercio distal, tienes que medir el tercio del radio ultradistal. Tienes que hacer un acomodo muy bien, porque solamente el tercio ultradistal del radio tiene la cantidad de trabécula necesaria para poder calcular una enfermedad metabólica o una osteoporosis, ¿no? Solamente el tercio ultradistal del radio. O que no puedas medir cadera, ¿no? No puedas medir cadera, ninguna de las dos caderas. Por eso es más común que te pase en columna que en cadera. Y la cuestión del acomodo de la cadera tiene mucho que ver por la forma de la anatomía de la cadera. O sea, si tú no lo acomodas en forma anatómica, que el trocánter menor, que es posterior, se mire mínimamente así, se asome nada más, ya está midiendo mal, entonces ya iba a haber una alteración en la medición, no va a ser exacta. Porque yo todo esto, das de cuenta que la densitometría ósea es un método muy bueno, muy fácil, muy exacto. Es un equipo que creó la NASA. Ese equipo se creó para hacer exámenes a los astronautas cuando bajan del espacio. Todo astronauta que baja al espacio le tiene que hacer una medición por tomografía para valorar la cuestión de la separación de los átomos al someterse a gravedad cero. Entonces, cuando baja un astronauta del espacio, no baja caminando, o sea, lo bajan cargando. Cuando realmente baja un astronauta del espacio, lo bajan cargando. ¿Por qué? Porque al estar sometido a gravedad cero, se separan los átomos, no hay un peso sobre los discos intervertebrales,
Entonces se debilitan también los músculos abdominales. Y al momento de hacer una separación tiene que estar un tiempo en terapia, tiene que someterse a una densitometría ósea y a un tratamiento para poder recuperar su buen estado, no y ver qué tanto le afectó, para eso se creó la densitometría ósea. Porque la mayoría de los astronautas cuando bajaban sufrían fracturas porque había una separación de los átomos en los huesos y en la cuestión de daños de la médula espinal porque se separan, pierden peso y entonces empiezan a debilitar. Hasta que vuelven a acostumbrarse, vuelven a unir, pueden recuperar bien ahora sí que su estado, ¿no? Y ese equipo se inventó también para las rutinas de entrenamiento de los astronautas, ¿no? Son rutinas de alto rendimiento, que es con las que se planean y con las que se trabajan. Porque no nada más puedes subir al espacio así de un día para otro, tienes que someterte a una rutina de alto rendimiento, el cual se te va, ahora sí que, valorando con un equipo de densitometría ósea. Por ejemplo, una densitometría bien hecha de cuerpo completo está como en 4.000 pesos, en un centro de densitometría certificado que no Ciudad de México. Una de cadera bien hecha está en 2.500. Una cuerpo completo, no, una lateral se está en 3.000, una de prótesis está en ¿cuánto? En 2.800. Entonces, son estudios caros. Un pediátrico está en 3.500. Este, los interpretan, claro, no, o sea, no llevan una interpretación. Es ya el reporte ya te lo dan automático, es que es el reporte que te imprime junto con las imágenes. Lo da para un especialista, pues. Especialista y con un diplomado de certificación te puedes dar la información necesaria para la persona que lo está solicitando y indicaciones o orientarlo. Sí, por eso luego cuando hacen los comentarios de que el principio Lara y que no lo respetas y que no sabes de radioprotección y que no sé qué y que lo otro, y que el automodulador y que la dosis y que no sabes. No saber, igual no hay persona más exagerada para la radioprotección que yo. No hay persona más exagerada y no hay persona que sepa tanto de física. Bueno, sí conozco gente que sabe un poco más de física. El tío de mi mujer sabía más de física, de físico nuclear. Con él cada rato yo me ponía a platicar todas las cuestiones. A su esposa le dio cáncer de cara por estar experimentando junto con su esposo con radioisótopos, ¿no? Pero no siguió las debidas este, medidas de protección, aparte que la mujer es más susceptible a la radiación, como los niños. Este, y le dio cáncer de cara, ¿no? Cada rato me decía, no, ten cuidado, ¿no? Cuídate. Muy exagerados, ¿no? Igual yo, pues nosotros perdimos bueno, yo perdí un jefe, un médico radiólogo, un jefe, o sea, el que me dio mi primer trabajo, este, el que me enseñó el libro de Von Trager, murió por sobreexposición a radiación, ¿no? De una leucemia, él se fue a los meses, no duró mucho, de que me contó, fueron como 8 meses, y ahí ya cuando fui a ver a piso, pues ya estaba bien irreconocible, ¿no? Doctor Juárez. Y pues digo a todos, ¿qué van a saber? Digo, si alguna vez han perdido a un jefe, a un médico, a un compañero por sobreexposición, pues no, digo, muy raro. Este, y sí, como que te cambia la forma de ver las cosas. Y te vuelves como que muy meticuloso en todo, ¿no? Y no te gusta estar repitiendo cada rato estudios y te gusta que queden bien y a la primera y que se justifique bien el uso, ¿no? Por fue el último que me dijo, cuídense mucho y hagan las cosas bien y no estén repitiendo muchos estudios, traten de hacer lo mejor posible y a la primera, ¿no? Mientras se justifica, no hay problema y cuídense. Pues el doctor se fue, y es como que lo dice, no pasa nada, y lo que dicen son puras mentiras. Ah, el doctor se murió, se falleció, era mi jefe y como que ya entonces no volvió a ser igual, o sea, cuando pierdes un compañero sí, todo el mundo se vuelve bien exagerado, todos nos bien exagerados con la radioprotección, una exagerada protección y a otra gente se le hace muy fácil, ¿no? Muy fácil decir, no importa que se partió la pared, no importa que las puertas no tengan blindaje y le esté dando un poco de radiación a la compañera de admisión, ¿no? Que se escape un poco de radiación donde se bajan los niños ahí al ballet parking. No pasa nada, ¿cómo que no va a pasar nada? El doctor Juárez se murió. Juárez se murió, una leucemia. Juárez se murió de leucemia. Y ese siempre que era el mundial nos traía una bolsota de carnitas y un cocón. Y ahí creo que ahí está, ya no sé si todavía está ahí su tele, una tele así, de esas que tienen para atrás todavía, así como una cosa que le sale. Y le ponían antenas así de esas de conejo. Y ahí mirábamos el mundial, comiendo carnitas. Exigente a morir, exigente con la calidad. Tenemos mal estudio, decía, repítelo. ¿Pero por qué, doctor? Repítelo. Si no sabes por qué, pues ¿qué estás haciendo aquí, no? Ahí hay un libro, se llama un Trager, ve y revísalo y ya
mira tu imagen, mírala de ahí y hazlo como dice, repítelo. Y no te dejas tomarte la tomografía, no te dejas tomarte la tomografía y no te dejas ir para la tomografía, ningún médico te deja la tomografía si no tomas buenos estudios, si no colimas, si no usas buenas técnicas, si no dominas la física. Tienes que pasar por un proceso de capacitación en rayos X muy largo, muy amplio. Y hasta que lo pases, hasta que eres bueno, usando la física, puedes empezar una capacitación en tomografía. Y para que tú subas una hemodinamia ahí donde falleció el doctor Juárez por no ponerse el mandil doble, estaba muy pesado, a lo que se platicó, que por eso tal vez fue que indució un poco más la cuestión de que le afectara, porque él era médico radiólogo intervencionista, ¿no? Porque ahí en hemodinamia son 35 imágenes por segundo, ¿no? Por eso contrastas con arco en C. Con arco en C tienes que tener mucho cuidado, más contrastas con columna, está toma imagen de que no está trabajando con fluoros pulsados, con muchas imágenes por segundo, con muchas imágenes por segundo cuando se mete medio contraste. De ahí tú lo que tienes que hacer es afinar la técnica, se llama freeze, que friseas la técnica, o sea, la, como que la guardas y ya nomás cambias a modo de ultra imagen, que es de una sola exposición. Y ya solamente con esa técnica te marcas tus distancias y te regresas ahí donde mismo y vuelves a hacer un disparo. Y así es como lo haces. ¿Para qué? Para que no estés dando altas dosis. Ahí se trabaja con arco en C. Más para la cuestión de que luego en los quirófanos no todos tienen guantes quirúrgicos plomados. Y a los ortopedistas se les genera radiodermitis o se les empieza a generar una enfermedad articular que se les van deformando las manos. ¿Por qué? Por estar trabajando todo el tiempo con fluoros y por no cuidar bien la cuestión de la dosis en cuestión de manejo del equipo, porque no quieren trabajar ortopedia con fluoros pulsada o fluoroscopía cuando esa es para cuando se va a meter medio contraste, por una uro, ¿no? Una uretrolitotipsia, estudios con contraste o estudios en los que necesitas realizar una valoración in vivo, ¿no? Entonces ahí es regular, la pulsas, tiene mucha ciencia, ¿no? Hasta que tú no pasas a usar con C no vas a subir hemodinamia. Y en hemodinamia es lo mismo, ¿no? Tienes que ser precisión, no puedes estar dando las imágenes con fluoros, ¿no?